tengo un montón de broncas, porque yo no veo a los alumnos, me desespero, me estreso, no es lo mismo. Y otra vez algunos profesores que eran muy malos en persona, aquí al no tener a los alumnos ya se lucen, ¿no? O tal vez el profesor que era muy bueno frente a los alumnos aquí simplemente se apaga. Digo, para mí no se crean que es sencillo, nada más estoy viendo a la cámara, no veo a los alumnos que estaban acá, haciendo, caminando, haciendo bromas, pues ya no es lo mismo. Entonces, eh, me pienso sobre las diapositivas. En cuanto las vaya detallando con todo gusto, yo creo que estas diapositivas, por ejemplo, se las puedo mandar el jueves o viernes. Quiero detallarlas, quiero revisarlas, quiero que queden lo mejor posible para tanto el examen, este, no, como también para que les quede a ustedes, ¿no? Para que las tengan ahí de una manera más adecuada. Entonces vamos a explicar ahora las falacias informales. Si bien las falacias informales también cuentan como argumentos inválidos en términos lógicos, tenemos que analizar con un pensamiento más crítico sus errores, los cuales no se reducen a la mera comprobación formal. Estas falacias informales pueden ser de muy diverso tipo, pueden ser, por ejemplo, de relevancia, porque apelan a la evidencia o a ejemplos que son irrelevantes en el caso en cuestión. Yo puedo poner un ejemplo irrelevante y sí, pues claro que este chavo es un delincuente. A mí, por ejemplo, me robó un chavo mi celular, sí, y cuando lo dijeron cómo se llamaba Brian. Oye, y si el nombre él mismo se lo inventó, y que una persona se llame Brian y que te haya saltado, ¿eso significa que todos sean? Falacias de composición, porque apelan a inferir que algo es verdadero o falso, correcto o incorrecto, acerca de un todo solo porque es verdadero o falso, correcto o incorrecto, acerca de una o varias de sus partes. Oye, es que los verdaderos alumnos de la UNAM son pésimos. ¿Cómo sabes? Yo tuve un alumno de la UNAM aquí en el despacho. Híjole, era pésimo. Bueno, porque un alumno haya sido malo significa que todos los demás son malos. ¿Sí me explico? Falacia de omisión, porque apelan a dejar de lado argumentos o pruebas importantes, o porque apelan de forma exclusiva a información, se basan en información que falta. Es decir, hay cuestiones ahí que me faltan, entonces yo ahí me agarro de eso. No, hay que ser más honesto, ¿no? Falacia de omisión. Muchos videos que encontramos en Facebook, en redes sociales, son videos que exponen una parte de algo que pasa. No vimos qué pasó antes ni después. Y eso afecta muchísimo nuestra comprensión sobre los hechos. Hace como 3 semanas me escribió un amigo de la universidad y me dijo que qué puede hacer él. Él no es abogado. Dijo, ¿qué puede hacer? Porque mi esposa, mi novia es abogada y otras personas aquí en el edificio estamos hartos de una vecina. ¿Pero qué podemos hacer cuando una persona se ha martirizado en redes sociales? Y bueno, él vive en un edificio donde una chica se dio a conocer hace poco porque ella decía que un vecino la intentó violentar y todo. Y los videos pues, causaron una indignación enorme en redes sociales. Y dijo, es que yo también tengo videos de lo que hace la chica. Sí, pero eh, yo le dije, sí, pero hay algo. Por desgracia, las redes sociales ahora son nuevos jueces, nuevos peritos. En ocasiones quien muestra el primer video va a tener mayor fuerza en la opinión pública. Y más porque es mujer y más porque pues, están los dados cargados de que hay muchísima violencia a las mujeres. Sí, pero o sea, mi novia la ha ofendido, me intentó golpear. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque son falacias de omisión. Una persona solamente muestra de lo que ella pensó en un video. ¿Sí me explico? Entonces, a veces los videos que vemos en redes sociales, tenemos que, yo sé que eso cuesta trabajo, ponernos la cabeza más fría y decir, a ver, espérate, ¿qué pudo haber pasado aquí? No irme a la primera con lo que yo pienso, porque si me voy a la primera con lo que yo pienso, híjole, puedo yo cargar los dados hacia cierto campo. A veces yo también me enojo cuando veo videos injustos, ¿no? Entonces yo a veces también exploto, también me enojo, pero tenemos que ser más fríos y ver cómo son las cosas para de esa manera dar mejores argumentos, porque en ocasiones eso es bastante complicado. ¿Sí me explico? Este, Falacias de ambigüedad, porque apelan a palabras o frases ambiguas cuyos significados pueden ser cambiados durante la discusión o que dan lugar a diversas y hasta pues, interpretaciones. A veces las falacias de ambigüedad saben son problemáticas, porque yo no sé qué argumento utiliza una persona de cierta manera, la falacia de ambigüedad.
Yo no sé hasta qué punto una persona al decir cierta frase, cierto argumento, lo dijo con esa intencionalidad y la gente lo interpretó de forma adecuada. Como les dije, el otro día una persona que decía que esas personas son tercas como mulas. Híjole, ambigüedad ahí, no sé, yo no tengo el estado mental para ver lo que dice la persona. Y eso pues siempre va a ser bastante complicado porque alguien lo puede interpretar de la manera más manchada para afectar a la persona. Tal vez la persona estaba acostumbrada a hacer cierto léxico. Por eso yo siempre les insisto a todos los alumnos, sobre todo quienes son funcionarios, forman parte de los poderes estatales, cuiden mucho su lenguaje, cuiden muchísimo su lenguaje. Las palabras son muy importantes. Sepan elegir las palabras con las que se refieren a los demás. Tú nunca sabes cuándo hay una persona maldosa que puede grabar algo y utilizarlo para manipularlo, o los medios de comunicación les encanta hacer ese tipo de escarnio. Entonces siempre es bueno cuidar muchísimo el lenguaje que utilizan. Vamos a empezar con la primera falacia de las informales, que es la falacia más usual. Tal vez es la primera forma de descalificar a las personas. Eh, Alguien escribió ahí algo de si asocio algo, pero no hay que saber qué escribieron. A ver si la vuelven a volver a escribir. Y ahí me pongo la pantalla para ver. Es que a veces no alcanzo a ver las preguntas a tiempo, porque en lo que estoy aquí hablando a veces ya no las veo. Cuando asocias, no me acuerdo qué más vi. A ver si ahorita alguien la vuelve a poner. Alguien escribió algo. Uh-huh. Digo, podrán cortar y copiar y pegar. El texto es más sencillo. A ver. Bueno, en lo que... Una pregunta de nuevo. Vamos a empezar con la primera falacia. La campeona entre las campeonas. La primera que utilizamos, tal vez la más usual de todas las descalificaciones. La falacia ad hominem. Atacar a la persona y no a los argumentos. Esta falacia, que les digo es la campeona, tal vez la primera que nos viene a todos a la mente cuando hablamos de falacias, es cometida cuando se recurre al ataque personal para debilitar o refutar el argumento de la otra persona. ¿Cómo? Tratando de levantar sospechas o suscitar desprecio sobre su persona y no sobre sus argumentos. Esta falacia adopta dos formas: la falacia ofensiva y la falacia circunstancial. La forma ofensiva y la forma circunstancial. Ofensiva. Vamos a comenzar por la primera. Injuriosa e insultante. Cuando se ataca algún atributo, se ataca la procedencia de la persona. Ataca un atributo o la procedencia de la persona. Como le dije, ¿qué puede saber una jueza para resolver un caso así? Una joven jueza para resolver un caso así. ¿Qué sabe? O el tipo es un ratero porque viene de una colonia muy, muy pobre. ¿Qué estoy haciendo ahí? En los dos casos. El tipo es un ratero, sí, de dónde viene. Ah, viene de aquí de la colonia Náhuac, prejuzgando, efectivamente. ¿Qué sabe la joven jueza? Ya sabes cómo le llamaban, ¿no? La damita. Oh, sí, la damita, porque todo le incomoda a la damita. ¿Qué pasa cuando me refiero a una mujer y le digo la damita? Y hasta cambio el tono de voz, lo utilizo en cierta forma frente a otros colegas hombres. O alguna mujer que se supone que tiene un carácter muy duro y digo, sí, ojalá esa mujer, esa joven jueza sea como usted, su señoría. Ella es la damita. ¿Qué hago con ese tipo de argumentos, cuando argumento así? Cuando digo, sí, ese tipo, sí, claro, es un raterazo, ve de dónde viene, ve de dónde surgió. Ve sus orígenes, origen destino, origen es destino. Nada más ve el tipo de qué colonia viene. ¿Sí me estoy explicando? Con la falacia la falacia dominem ofensiva. Cuando empiezo a decir, sí, pues, es una joven jueza, la damita, la señorita, pues obviamente estoy denigrando sus capacidades para evaluar cierto caso. Cuando digo que una persona es ratera porque vive en una colonia muy pobre, así es, la minimizo, la damita.
Es una forma de minimizar a la persona. El tipo es un ratero, ¿de dónde viene? O sea, aparte se llama Kevin O'Brien, ¿no? Ya tengo todo el estereotipo ahí atacando a la persona. Es muy fácil. ¿Cuánta gente compra esto? Un montón de personas. ¿Por qué? Porque a veces juegas con los prejuicios, ¿no? Sí, es algo muy, muy, muy severo. Eso es algo incorrecto, ¿no? ¿Alguna vez alguna persona, una profesora se enteró de que yo había estudiado con Robert Alexi en Alemania? Le digo a los alumnos, ¿qué puedes saber de Alexi o de idioma alemán una persona que estudió su maestría y doctorado en la UAM Iztapalapa? Claro, si estudié en la UAM Iztapalapa, pues no pude haber estudiado con Alexi, ¿no? La UAM Iztapalapa, ¿no? ¿Dan cuenta? Y sin embargo, algunas personas también compraron ese argumento. A mí me pueden denigrar de muchas maneras, ¿no? Con ese tipo de falacias. A veces ese tipo de argumentos son muy potentes en la esfera pública. Ah, perdón, me fue. Esa. Siguiente ejemplo. Efectivamente, en política, aquí hay algo que tenemos que ver. Las falacias se pueden más o menos reducir en el derecho, pero en la política las falacias son increíbles, ¿no? Falacias son increíbles. Las falacias, las ad hominem y por asociación, son de las más efectivas. Son muy, muy potentes las falacias. Digo, si ustedes las quieren utilizar en su vida, pues ya es su bronca, ¿no? Al menos ya sabrán cómo utilizarlas hasta con provecho. La circunstancial, así es los efis o los chairos, ¿no? Ya decir que eres chairo, pues ya está descalificado, ya eres una izquierdista irracional. Es un fifí, pues ya sabes que te molesta la igualdad social. Entonces ya vas creando toda esa parte. ¿Qué puedes saber de derechos sociales? Sí, fifí. ¿Cómo sí? Pues este cuate va a hacer una investigación sobre derechos sociales aquí en la corte, pero pues es un fifí, velo cómo llega. Híjole, ¿los fifís no pueden hacer algo sobre derechos sociales? Mm. O, es un caso muy interesante sí, pero nada más te digo algo. ¿Has visto cómo se expresa en redes sociales? Es todo un mega chairo. Ya como es chairo, ya puede dar argumentos, ¿verdad? Es increíble cómo las falacias son útiles para descalificar personas. Pero bueno, la siguiente, la circunstancial. Es cuando se atacan las circunstancias o acciones de las personas. Yo no creo en el testimonio de Paola. ¿Y por qué no crees? Ay, por favor. ¿No te das cuenta de los tatuajes que tiene? ¿Eh? Ve todos los tatuajes que tiene, ve todos los tatuajes, una acá, por acá, llega aquí, tal vez se sigue y camina con sus tatuajes presumiéndolos, o sea, le vas a querer algo. ¿Tú crees que esa chica tiene integridad? Pero ¿qué se hizo en el cuerpo? Híjole, ¿tatuajes es símbolo de ser delincuente? ¿De mentirosa? ¿De mala persona? Tatuaje simplemente es una forma de expresar, de que una persona exprese su subjetividad. Y ya. Tal y como también nosotros a veces expresamos nuestra subjetividad con nuestra ropa, con nuestros gustos musicales, con lo que compramos, con lo que jugamos. Son cuestiones que tienen que ver con otro tipo de cosas. O esa persona está mal porque es otro experto en dogmática penal que no entiende que es un juicio acusatorio. Saca sus circunstancias, es un experto en dogmática penal, por tanto no sabe nada del sistema acusatorio. Entonces, ahí podemos atacar este tipo de cuestiones. En el caso me preguntan algo sobre las circunstancias, sobre sus atributos. Más bien aquí es que la circunstancia de que la persona tenga tatuaje en cierto contexto de lo que estamos explicando, o la acción de haberse tatuado, pues ya también, aquí a veces no es tan sencilla hacer esa distinción, pero sí se puede cuando vemos que un tatuaje en un contexto, por ejemplo, de que la persona convive con otras personas tatuadas, pues no hay ninguna bronca. Más bien aquí, en ese tipo de circunstancias, por ejemplo, cuando alguien evalúa a una persona, ya ahí es donde ya se critica, ¿no? Es que estamos aquí hablando, la chica viene a dar su testimonio, tal vez entre sus amigos tatuadores no hay bronca, pero aquí ya es un problema. Porque aquí
ya se ve que pues, eso que tiene la persona está muy mal. O incluso también cuando hablamos, por ejemplo, de cuando cuestionamos las acciones de las personas en el sentido de, mira, pero esta persona, nada más te digo algo, esta persona que va a resolver el caso es gay. ¿Y? ¿Cómo que y? No manches. No, pues, un gay, o sea, tiene problemas de sensibilidad extrema y todo le incomoda. Entonces, ataco también las circunstancias en ese caso específico. Hay muchas formas de atacar a las personas, o sea, hay muchas formas de las cuales tú puedes denigrar los argumentos de las personas, sus circunstancias, sus acciones, en qué momento se dan los argumentos. Pues a veces ahí es donde viene, no, yo no tengo nada en contra de que la persona siga tatuando. Tengo algo en contra de que entra al Poder Judicial una chica que está tatuada. ¿Qué ejemplo pésimo da de justicia? Los tatuajes no te hacen ni más, ni mejor persona ni mala persona. Así es, así es. Puede haber casos de que se den. No, eso lo vamos a ver incluso también mañana. Hay falacias donde puede ser tanto ad hominem como puede ser falacia por asociación. Por ejemplo, yo puedo criticar a la hominem. Algún atributo. Es chico, pobre y se llama Kevin. Por tanto, es un delincuente. Pero también puede ser una falacia por asociación, porque asocias el ser delincuente con el llamarse Kevin o Brian. Entonces, hay falacias que se van entrecruzando, se dan, son falacias que se conectan unas con otras. E incluso también decir que efectivamente por ser pobre puede ser una especie de, así es, o que soy un Conalep, puede ser una falacia que se entrecruce, por ejemplo, con argumentos de mayorías, preconceptos que tienen las mayorías sobre ciertas cuestiones, una falacia populum. Por ejemplo, sobre Conalep hay muchísimas burlas. De que una persona haya estudiado un Conalep, hay muchísimas burlas. Muchas personas se burlan de que una persona, ella, estudia un Conalep. Por ejemplo, las chicas, cuando una joven se embaraza, dice sí, porque pues, un embarazo joven, pues un embarazo en el Conalep. Empezamos a hacer ciertas cosas que incluso tienen ciertas cargas de discriminación racista y clasista, ¿no? Bueno, hay una compañera mencionó algo, el pandilleres, perdón, bachilleres. No, o sea, también se dan cuenta, hay cargas negativas. A mí, por ejemplo, esta profesora que intentó denigrar mi conocimiento fue que yo, que estoy en la UAM Iztapalapa, alguien que estudia en la UAM Iztapalapa tal vez no puede ir más allá de lo que ofrece la UAM. Entonces, son cuestiones que tienen cargas negativas, ya van cargando los dados hacia una forma de argumentación, para que la persona determine su pensamiento de la persona. A veces las falacias se entrecruzan, se conectan, una con otra se van ahí aumentando. Y si una persona sabe aumentar las falacias contra una persona, pues pueden crearse sesgos que pueden ser casi imposibles de debatir en la esfera pública, porque las personas ya tienen ciertos sesgos cargados y le metes otro, y le metes otro, y le metes otro sesgo, entonces se vuelven argumentos muy, muy difíciles de refutar, porque tenemos que ser conscientes de nuestros prejuicios. Y a veces tú puedes ser consciente de tu prejuicio y aún así llevarlo a cabo. Eso es lo que es bien difícil en la argumentación. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, esta persona de Morena o del PRI es una persona que tiene buenos argumentos. Híjole, pero históricamente a mí el PRI me repugna, entonces ya la persona va a identificar ciertos argumentos y se vuelve muy, muy difícil cómo estas interconexiones de falacias hacen las cosas mucho más difíciles, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, es homofóbica, llega una persona y dice, mira, pues sí, pero esta persona a la que vas a contratar es homosexual, tiene tatuajes, es vegana, es feminista, y sabes que todo eso te molesta, pues ya la persona empieza a cargar los dados hacia ella, en contra de ella. Entonces, sí, está tatuada, aparte de cómo viste, entonces empiezas a crear toda una serie de argumentos que nulifican los argumentos de la otra persona. Y eso a veces puede ser muy efectivo. Piensen ustedes en el campo laboral, ese tipo de cuestiones pueden ser muy efectivas. Es bien difícil. Por ejemplo, yo lo veo mucho en el INACIPE, ¿no? Cuando alguien es experto en dogmática, sí, pero, o sea, ven circunstancias, siempre ha sido, toda la vida estaba en la dogmática, no sabe nada del proceso penal o viceversa, ¿no? Entonces, esto
se da difícil. Ahora, eso significa que cualquier cuestión que hables sobre los atributos de la persona sea falaz. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona ha mentido 2 o 3 veces antes sus declaraciones? ¿Eso no te dice algo de la persona? O sea, aquí podremos pensar, cuando una persona nos ha conducido con rectitud en declaraciones previas, tú puedes inferir, no deducir, pero sí inferir que no tienes evidencia suficiente para pensar que tal vez la persona ahora sí va a decir algo. Tú puedes, ¿sabes qué? Esa persona no se ha conducido con rectitud en todos los anteriores pruebas testimoniales, le han interrogado y nunca se conduce con rectitud. Hay personas que a veces tú, como sabes que siempre miente, tú ya puedes inferir que el siguiente argumento va a ser de mentira o de exageración. Entonces, a veces se puede prestar pruebas que cuestionan racionalmente la veracidad de una persona cuando esas sean indispensables para lo que se quiere establecer. Entonces, hay que tener ahí cuidado con este tipo de argumentos. Es bien complicado. Como se pueden dar cuenta, eso es la primera falacia que vamos a ver ahorita, la argumentación ad hominem. Hay más falacias que son todavía mucho más problemáticas, porque la identificación de ellas no es sencilla. Sobre todo, pongas a pensar esto. Si a veces en la vida diaria no es tan sencillo, ahora imagínense en el derecho, cuando las personas precisamente quieren apelar a los sesgos que tienen las personas y de esa manera pues lograr persuadir a los demás de que hagan algo o no lo hagan. Oye, esa persona es jueza, sí. No creo que sea buena jueza, ¿por qué? Ve dónde estudió su posgrado, ve en esa escuela donde estudió. Híjole, estudió en esa escuela, sí. ¿Qué vas a ver? Entonces vamos creando ciertos argumentos que pueden, obviamente, nublar el juicio crítico sobre las personas. Entonces, vamos a seguir con esto en la sesión siguiente, mañana. Iba a decir la siguiente semana, porque luego doy clases así, pero no, esto es mañana. Mañana seguimos con las falacias, vamos a seguir explorándolas. Déjenme revisar las presentaciones, porque sí me interesa mejorarlas para irlas estructurando mejor y todo. No simplemente quiero corregir la redacción, meterle más contenido para que también les sirva así, ¿no? Ya si un día ya quieren ver el libro, que ya lo verán mejor, pero mientras este tipo de argumentos me gusta tenerlos desarrollados para que a ustedes les sirva, ¿no? Más que la clase sea divertida porque no estamos en el salón y eso, les sirva no solamente para el derecho, sino también para su vida diaria. Es importante argumentar mejor y eso puede mejorar nuestras relaciones incluso interpersonales, siempre cuando los demás estén dispuestos a ser racionales. Cuando no quieren ser racionales, pues se vuelve un problema la vida diaria cuando las personas no quieren debatir racionalmente. El libro se va a llamar Argumentación Jurídica, va a salir en el INACIPE, yo creo que por septiembre, octubre. Espero que no tarde mucho en salir porque yo ya quiero verlo. Pero mientras, bueno, allí tengo ahí unas sorpresas, algunos ensayos que van a publicar pronto en otros lugares. Pero bueno, si es todo, entonces nos vemos mañana aquí a las 8. Hoy tardé 2 minutos porque no podía entrar a la clase, no sé qué le pasó a mi clave, pero ya después entendí cómo era. Qué bueno que les parezca didáctica, vamos a seguir utilizando este tipo de recursos, creo que son fundamentales para que también yo sí diga, vamos aquí, vamos acá, y pues también a veces 2 horas de clase de argumentación pueden ser muy aburridas, y más si esperamos a que ustedes van a memorizar todo lo que yo digo, es muy difícil. Digo, incluso yo ya llevo años mucho dando clases y sé que es difícil cuando solamente doy la oralidad, encuentro un proyector y escribo, pues puedo desarrollar más ejemplos, puedo retroalimentarme muchísimo como lo están haciendo ahorita y eso pues, es algo bueno, ¿no? De cierta manera, pues me retroalimento con lo que escriben y alcanzo a leer. Por eso tengo los lentes, si no, no lo vería. Pero bueno, nos vemos mañana entonces, ¿vale? Pásala muy bien y pues ya saben, quedarnos en casa en estos días. Entonces nos vemos entonces. Y qué bueno que les gustan los ejemplos. Vamos a seguir teniendo buenos ejemplos. Hasta ejemplos cómicos para que tengan un buen día después de tener una clase amena. Vale, nos vemos entonces.